Mucho se escucha de un personaje que causó la muerte de muchas personas, especialmente de mujeres que eran damas de compañía. Se le reconoce por el método preciso y brutal de quitarles la vida, por su meticuloso proceder, su aspecto y horarios, donde ponía en marcha sus planes, generalmente por las noches, y por sobre todo no haber sido descubierto ni capturado. A lo largo del tiempo, gracias a múltiples investigaciones, se han dado varias hipótesis, desde que fue el propio doctor de la reina, la esposa de este, un psicópata, un zapatero, un peluquero y múltiples oficios. Pero nada está concretado aún. La historia comienza en el barrio de Whitechapel, Londres, un lugar de estrato bajo, donde se encontraban bares, cabarets, pobres, delincuentes y muchos mendigos. Allí es cuando la noche del 6 de agosto de 1888 aparece una prostituta de 35 años, Martha Toomer, con la garganta cortada en una escalera del edificio George Yard de Whitechapel. Sin embargo, se duda si este caso fue autoría de Jack, ya que él mismo seguía un patrón donde sacaba los órganos de sus víctimas y dejaba cartas a la policía burlándose de los mismos al no ser descubierto. Más tarde, el que se conoce como su primer crimen oficial es el de una mujer de 42 años, prostituta, llamada Anne-Marie Nichols y conocida como Polly, que presentaba graves heridas de arma blanca. Después de esta le seguiría Annie Chapman, de 47 años de edad, asesinada el 8 de septiembre bajo las mismas condiciones, heridas de un bisturí. A este le siguieron dos asesinatos seguidos el 30 de septiembre, donde mueren Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, que también eran damas de compañía. Sin embargo, el más brutal de todos sus crímenes en serie ocurrió el 9 de noviembre, cuando todo parecía haber cesado. La víctima fue una bella joven llamada Mary Jane Kelly, de 25 años de edad. Se la encontraron desnuda y mutilada en su habitación de alquiler del número 13 de la calle Miller's Court. Estaba tendida boca abajo sobre la cama, con la garganta cortada de tajo con cuchillo, casi separando la cabeza del cuerpo. El abdomen fue parcialmente rasgado y ambos separados a cuchillazos del cuerpo. El brazo derecho colgaba del cuerpo solo por la piel. La nariz había sido desprendida, la frente despellejada y los muslos descarnados hasta los pies. El abdomen había sido cortado de arriba a abajo con un cuchillo. Las entrañas y otras partes del cuerpo arrancadas habían desaparecido, pero el hígado y los intestinos, según se dice, estaban colocados entre los pies de la pobre víctima. El asesino había puesto encima de una mesa la carne de los muslos y de las piernas, junto con los pechos y la nariz, y una de las manos de la víctima había sido hincada en el estómago. Su corazón nunca apareció. Se piensa que tal vez fuera el último trofeo del sanguinario. Su proceder era frío y calculador. Se pensó que se podía tratar de un médico o un carnicero por los cortes provocados. Los sospechosos fueron muchos. Sin embargo, el asesino enviaba cartas donde indicaba que continuaría matando y que jamás sería develada su identidad. Según investigaciones recientes, se ha especulado que el autor de tales crímenes fue una dama, la esposa del doctor de la reina Lizzie Williams, la mujer del que ha sido considerado el principal sospechoso.
el cirujano Sir John Williams. Se decía que fue ella quien se disfrazaba de hombre bajo una capa y sombrero de capa negra, ya que no podía conseguir. Tenía cierto resentimiento por las mujeres que sí podían hacerlo. Es por eso que las víctimas fueron encontradas sin útero, además de ser extraídos otros órganos. Según el escritor John Morris sostiene en Jack the Ripper, The Hand of the Woman, que Williams ponía su toque femenino en los asesinatos, colocando en orden las cosas de las víctimas, y que la última que le arrebató la vida con brutalidad fue producto de venganza, ya que se decía que su esposo visitaba con mucha frecuencia a Mary por sus servicios, y es por esto que decide acabar con las visitas de John a aquella mujer, causándole un final desastroso. El oscuro objeto de deseo era la sensación de posesión de esos órganos que en ella eran inútiles. Una característica común es que ninguna mujer presentaba signos de agresión sexual. Annie Chapman fue salvajemente mutilada y sus objetos personales fueron puestos a sus pies como de una forma muy femenina, según los rotativos de la época. Además, la última víctima era joven y guapa, y su asesinato el más brutal de todos, porque, explica Morris, lo encontramos en el marido de Lizzie, Sir Jones, que se sacaba un sobresueldo en una clínica de abortos clandestinos de Whitechapel. Mantenía escarceos sexuales con la difunta. Con la consumación de este crimen pasional, Lizzie dio por terminado el problema. Este último caso provocó la dimisión de Sir Charles Warren, el jefe de la policía. Sin embargo, lo que resulta curioso es que la policía decidiera en 1889 cejar en la búsqueda de Jack, el Destripador, y el cese de las patrullas por Whitechapel, lo que hizo sospechar que las fuerzas del orden conocían la verdadera identidad del asesino. Tanto se ha dicho alrededor del caso que nadie conoce con veracidad de quién se trató ni mucho menos de sus intenciones. Se ha especulado que el asesino realizaba rituales con el más allá y debía cumplir con cierto número de muertes. También se ocupaba un zapatero polaco residente en la zona, a un judío, a un barbero, en fin, a diversas personalidades incluyendo a la familia de la reina. Lo curioso es por qué dejó de matar. ¿Acaso su última víctima fue su mayor objetivo? Hasta nuestros días ni la tecnología ni las investigaciones han determinado el culpable, pero no hay duda de que es un caso muy conocido por haber sido el primer asesino en serie de la historia y el más brutal de todos ellos. La identidad de Jack nunca logró ser completamente revelada y siempre se pensó en tres principales sospechosos. El primero sería el príncipe Alberto Víctor. Este habría embarazado a una prostituta y, para que no se supiera nada, la habría matado junto a sus amigas y compañeras. El segundo sospechoso es Walter Sickert, de quien se dice estaba obsesionado con el asesino de Whitechapel. Finalmente, el tercer candidato es una especulación de Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, quien dice que Jack sería en realidad una mujer. Lamentablemente, el escritor no dio más datos contundentes. Se consideraron 4 posibilidades para su desaparición. Dejó de atacar por la presión policial, finalizó su tarea, murió o se fue de Londres. Respecto a la cuarta alternativa, el político inglés Leonard Warburton Matters concluye que el lugar de exilio de Jack el Destripador fue Argentina, más específicamente Buenos Aires. Matters propuso que Jack escapó luego de asesinar a su última víctima, Mary Kelly, llegando a Buenos Aires a fines de 1888 o comienzos de 1889, para posteriormente morir en 1926 bajo el seudónimo de Dr. Stanley. La teoría también indica que Jack el Destripador era médico,
pero que en Argentina no solo se dedicó a la medicina, sino que también fue jefe de redacción del diario Buenos Aires Herald, el mismo donde trabajaba Mathers. Estas teorías fueron expuestas en el libro El misterio de Jack el Destripador, publicado en 1929. El libro presenta datos y conjeturas que se apoyan en fuentes fácilmente cuestionables. Sin embargo, aparecen detalles macabros que nunca habían sido revelados. Mathers no es el único en situar el domicilio del asesino en Buenos Aires. La pista de su estadía en Argentina reaparece en 1972, cuando el periodista británico Daniel Farson publica en su obra Jack el Destripador, en la cual indica que Jack habría sido dueño de un pub llamado Sally's Bar en la calle 25 de Mayo. Otro que propuso a Argentina como la locación del famoso asesino fue el escritor y profesor Juan José Delaney, quien involucra al sacerdote irlandés Alfred Mark Coniston, capellán del Hospital Británico de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo pasado. En 1989, Mac Coniston le habría revelado un secreto a otro sacerdote de la misma congregación. Este habría confesado en su lecho de muerte ser Jack el Destripador, y que los asesinatos fueron en venganza por la muerte de un hijo ilegítimo que se habría producido por una enfermedad venérea. Finalmente, la pista de Buenos Aires volvió a aparecer en febrero de 1976 en un artículo de la revista L.L. Queen's Mystery Magazine, donde el criminólogo Juan Jacob Barjarría formuló la hipótesis más creíble respecto al tema. El candidato es Alfonso Maroni, financista que vivió en Londres durante la masacre de Whitechapel. Si bien jamás confesó públicamente los asesinatos luego de su muerte en 1929 a la edad de 75 años, su secretario reveló haber ayudado a cubrir los rastros de los homicidios. Barjarría finaliza así: al regresar a Buenos Aires revisando mi archivo de crímenes, tuve una evidencia sobre la cual no me atrevo a escribir todavía. Jack el Destripador, quien desapareció de Londres, había muerto en Buenos Aires a los 75 años, en un hotel de la calle Leandro N. Alem, frente a la Plaza Mazzini, hoy conocida como Plaza Roma, durante una mañana lluviosa de octubre de 1929.